Saludos a todos. Les traigo esta serie de videos que considerará el tan desgastado asunto sobre las distancias, los objetos ocultos por el horizonte y la refracción. Para ello, tomaremos de ejemplo el caso de la vista de los edificios de Buenos Aires desde Colonia, Uruguay. Aunque ya varios compañeros han hecho refutaciones contundentes al asunto, me parece una oportunidad perfecta para incluir el asunto de la refracción atmosférica. Usaremos como referencia varios videos, como algunos directos de Landucci, entre otros videos como la refracción estándar y otras referencias en sus videos más recientes. Eso sí, no solo vamos a considerar el asunto de la refracción, dicho por este personaje, sino que vamos a considerar todo lo relacionado a ella, dicho por los diferentes defensores de la Tierra plana, para matar todos los pájaros de un solo tiro. Esta serie de videos, como considera muchos de los errores de estos iluminados, no serán nada cortos, por lo que se dejarán los temas en orden y un menú en la descripción para encontrar todo de forma fácil y ordenada. Luego, cuando termine esta serie, y para los que no tengan tiempo, se hará un resumen de los puntos más importantes en videos cortos. La serie se divide en dos partes. Primero consideramos el aspecto geométrico y luego consideramos el asunto de la refracción. Sin más que agregar, pasemos a analizar un video con la vista de los edificios de Buenos Aires desde Colonia. Según la persona que subió este video, indicó estar en la Rambla de las Américas. Pero, ¿qué sucedió en este directo de Landucci? No sabemos si el mate que se estaba tomando estaba premiado con alguna sustancia. Miremos a dónde apuntó primero. Se fue por este lado y luego termina por el puerto de Conchillas, tan siquiera porque en todo el rato tenía la ubicación en la barra de búsqueda. En fin, le salieron 52 kilómetros desde el puerto de Conchillas, que no es la ubicación correcta del observador, hasta Puerto Madero. Me parece muy curioso que ninguno de sus seguidores y ayudantes le hiciera la corrección. Algo que siempre me ha resultado muy gracioso es que un terraplanista use Google Maps para medir distancias. Jamás me ha cuadrado ese asunto, por más excusas que presenten. Critican al globo, pero al final siempre recurren a las tecnologías del mismo. En cuanto a la altura del ojo del observador, noten el comentario tan impreciso que hizo Landucci, dejándose llevar por unas palmeras. Dijo: En la imagen que ustedes están viendo, se ve claramente que están, sí, elevados, pero no están más elevados de la altura de una palmera. Están apenas un poco más. Para ser generosos, supongamos que están 10 metros. Luego aclara que para él, el observador no está a más de 5 o 6 metros. Pues bien, en los comentarios del video, la persona aclara que hay un barranco. Así que vayamos un momento a la Rambla de las Américas por el Street View y tratemos de localizar el punto en donde estaba el observador y fijarnos si es cierto que la altura era de 5 o 6 metros a lo máximo, como indicó Landucci. Podemos iniciar desde la zona donde comienza la elevación del terreno a 6 metros. Por esta zona no se observa nada parecido a lo del video.
Vamos a avanzar un poco más por la pendiente. Comenzamos a ver algunas palmeras. A mi entender, el observador estaba aproximadamente por este punto. ¿Por qué lo pienso así? Porque en el video, la isla de San Gabriel está a mano izquierda y rápidamente aparecen los edificios a mano derecha en el zoom. Aproximadamente desde cerca de este lugar es que se puede conseguir la misma toma. Aparte de, como se dijo, el dueño del video afirmó que había un barranco. Pero aquí ni Landucci ni yo podemos dar un 100% de seguridad. Eso lo tiene que aclarar el dueño del video. Así que, Iriarte, te dejaré un mensaje en los comentarios preguntándote si por casualidad a tus espaldas quedaba el Real Colonia Hotel and Suites. En este punto no hay 6 metros, tampoco hay 10 metros, hay 15 metros de elevación, sin contar la altura promedio del ojo del observador. Si esta fue la ubicación correcta o aproximada, podemos hacernos de una buena idea de la grandísima inteligencia de este Landucci al determinar la altura según unas palmeras. Vamos a la playa de abajo y veamos qué ocurre. Es más que evidente que este Landucci y ese comentario sobre las palmeras nos deja claro que es todo un genio, ¿no es así? Bueno, para no generar controversias si son 6 o 15 metros la altura del ojo del observador, vamos a tomarle la palabra al científico de la Tierra plana. Vamos a dejarlo a 10 metros como generosamente nos concedió. Como este video lo tenía preparado desde hace mucho tiempo, salió una información muy importante por parte de El Balear. Nuestro amigo nos confirmó que el lugar de la grabación es efectivamente al frente del Real Colonia Hotel and Suites. Veamos lo siguiente. Bueno, acá tengo un lugarcito, vamos a tratar de estacionar aquí. Aquí estamos, amigo Felte, en la Rambla de las Américas. Vamos a ver qué podemos mostrar. Este es el lugar de la filmación. Puede haber cambiado un poco la vegetación, dado que el video que muestran es del año 2014, si mal no recuerdo. Como referencia, vamos a hacer un giro de 180 grados a los efectos de ver bien nuestra posición. Aquí tenemos el hotel. Aquí tenemos otro edificio. Ahora vamos a girar nuevamente hacia el mar. Y esta es la posición exacta desde donde se hizo la filmación. Vamos a acercarnos un poco hacia la bajadita de las palmeras.
hasta aquí tenemos el camino que entra desde la Rambla hacia el parador que hay allá abajo, y esta calle vuelve nuevamente a la Rambla. ¿Ok? Bueno, vamos a volver hacia atrás. Como referencia, si quieren buscar en Google, Avenida González Moreno es la que termina en la Rambla. Giramos, nos vamos un poco hacia atrás y este es el lugar de filmación del video tan mentado. Lo próximo que haremos es considerar la distancia aproximada desde la Rambla de las Américas hasta Puerto Madero. Las líneas amarillas representan la distancia de 52 kilómetros. Las líneas verdes representan 51 kilómetros. Y las líneas rojas representan 50,5 kilómetros, que es la distancia hasta los primeros edificios en Puerto Madero. Acá tampoco vamos a hacer una tormenta por eso. Simplemente usemos una distancia media de unos 51 kilómetros. Ya estamos. Tenemos un observador con una altura de 10 metros sobre el nivel del río y unos objetivos a la distancia de 51 kilómetros. Así que podemos proceder a realizar los cálculos correspondientes, a ver qué pasa, ya que nuestro científico de la planicie indica que en la Tierra esférica la vista es imposible. Incluso, el resultado final que nos dio para la zona oculta por el horizonte fue de unos 152 metros. Comencemos con los cálculos correspondientes. Se pueden saltar esta parte y pasar directamente al resultado final en el tiempo que se indica. Dejo el método utilizado para quienes quieran ver el procedimiento. Lo primero que haremos es encontrar la distancia al horizonte según la altura del ojo del observador usando funciones trigonométricas. Vamos a trabajar con los ángulos en radianes, así que cambiamos nuestra calculadora de grados a radianes. Como el horizonte es un punto de tangencia, busquemos el ángulo que se forma entre la ubicación del observador y el horizonte. Como este lado está opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo que se nos forma, sabemos que se trata de la hipotenusa. Y como este otro lado es adyacente al ángulo que estamos buscando, sabemos que se trata del cateto adyacente. Así que la hipotenusa es el radio más la altura de ojo del observador y el cateto adyacente es el radio. Para hallar el ángulo, cuando tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente, podemos usar la función arcosecante, que es una función trigonométrica que no tenemos en la calculadora. Pero, como la secante es el inverso multiplicativo del coseno, podemos usar la función arcocoseno y dividimos 1 entre el resultado de la división de la hipotenusa y el cateto adyacente. Recordemos que la hipotenusa es el radio más la altura de ojo del observador en unidades de kilómetros. Así que usamos 10 metros, que son 0,010 kilómetros. Ese es el ángulo en radianes. Para saber cuál es la longitud del arco que se forma entre la ubicación del observador y el horizonte, multiplicamos el radio por el ángulo que acabamos de hallar. Tenemos que la distancia hasta el horizonte es un arco
con una longitud de 11,28 kilómetros aproximadamente. Muy bien, como los objetivos ocultos por el horizonte se ocultan después del horizonte, no antes del horizonte, no podemos considerar la distancia total, que en este caso son 51 kilómetros hasta Buenos Aires. Tenemos por obligación que restar la distancia hasta el horizonte. Así que nos queda un arco de 39,71 kilómetros aproximadamente, desde el horizonte, que es nuestro punto de tangencia, hasta Buenos Aires. Para hallar este otro ángulo, la tenemos muy fácil. Como tenemos la longitud del arco, solo la dividimos entre el radio y obtenemos el ángulo en radianes. Ahora, para saber cuál es la distancia de la zona oculta por el horizonte, necesitamos saber el valor de esta hipotenusa de acá, que es el radio más la zona oculta por el horizonte. Para ello, usaremos la función secante, dividiendo 1 entre la función coseno. Multiplicamos por el radio y ahí tienen el valor de la hipotenusa. Quitemos el radio y el sobrante será la distancia de la zona oculta por el horizonte. Como el valor está en kilómetros, multipliquemos por 1000 para pasar a metros. Así que la distancia de la zona oculta para un observador a 10 metros sobre el nivel del mar y con una distancia de 51 kilómetros será de aproximadamente 123,76 metros. Llegados a este punto, voy a hacer una breve pausa para explicar un error que siguen cometiendo los terraplanistas con el asunto de las caídas por curvatura o el drop y una tabla que tanto les gusta mostrar. Verán, se lee claro que los cálculos son sobre las caídas. Considerarla para decir por cuánto se ocultan las cosas detrás del horizonte es un error graso. Son dos cálculos diferentes. Podemos usar como referencia la función inversa que se usa para obtener el ángulo para el cálculo de la caída, que es el arcoseno, y lo compararemos con el uso de la función inversa arcotangente para obtener el ángulo en el caso de la distancia de la zona oculta por el horizonte usando la distancia de la línea de mira. Comenzamos a ver que la caída en este caso es de 6.371 kilómetros. Ahí vemos la función inversa que usaron los terraplanistas para el ángulo, que fue el arcoseno, con un total en la distancia de la línea de mira igual al radio. Nos da como resultado un ángulo de 90 grados. Considerar este tipo de procedimiento es como decir que los edificios vayan como en la ilustración. En el modelo esférico, los edificios y todo sobre la superficie terrestre van de esta otra forma. Al usar la función inversa arcotangente y tener una línea de mira con el mismo valor que el radio, obtenemos un ángulo de 45 grados. Ahora sí, estamos hablando en términos para poder considerar la distancia de la zona oculta por el horizonte o el desnivel. Y por cierto, le aviso de antemano a todos esos científicos que vengan a decir que, según la ilustración, los edificios deberían inclinarse, sepa que no le pienso dar la oportunidad para que desarrolle ese disparate. En una Tierra con un radio de 6.371 kilómetros, cada grado de perímetro o de superficie tendrá aproximadamente una distancia de 111 kilómetros. Así que los edificios, si tienen alguna inclinación,
por lo que se observa acá, es bastante despreciable para notarlo en estas vistas de largas distancias. Así que dejo claro ambos casos, el de la caída considerada en la tabla y el de la zona oculta por el horizonte. Si nos fijamos en la calculadora de Metabonk, nos da ambos resultados, mientras que el resultado de la caída por curvatura es un valor estático. El de la zona oculta por el horizonte depende de la altura del observador. Entre ambas ecuaciones, la que utilizamos es esta. Así que, terraplanista, si usas la tabla para decir que la zona oculta por el horizonte a 51 kilómetros es de más de 196 metros, despreciando la distancia al horizonte y la altura del observador, permíteme decirte que es un epic fail. En resumen, la caída de curvatura o drop es una cosa y la distancia de la zona oculta por el horizonte otra. A ver, repito, la caída por curvatura o drop es una cosa y la distancia de la zona oculta por el horizonte otra diferente. Dejo la comparación de las ecuaciones y de lo que representan cada una. En la imagen de la derecha, recordemos que tan pronto el observador sale del suelo y adquiere una altura, la distancia al horizonte y la distancia de la zona oculta por el horizonte va a cambiar según la altura del observador. Incluso podemos zanjar de paso ese asunto de las 8 pulgadas por millas al cuadrado. Este es otro tema del que ya hablé, pero para quien ya lo vio, puede saltar el video al minuto que se muestra. Ese asunto de las 8 pulgadas por millas al cuadrado lo menciona el fundador del terraplanismo moderno, Samuel Robotham. Pero, ¿de dónde sacó eso? Vayamos a calcularlo. Si tomamos millas al cuadrado, en este caso, una sola milla, la dividimos entre el diámetro terrestre. Ahora multipliquemos por lo siguiente. En una milla caben 63.360 pulgadas. Las dividimos entre una milla y ¿qué tenemos? Pues tenemos un valor constante redondeado de 8 pulgadas como resultado. Simplifiquemos. Tenemos 63.360 pulgadas entre el diámetro terrestre. No se diga más. Multipliquemos por millas al cuadrado a ver qué sale. Para una milla tenemos 8 pulgadas. Para 2 millas tenemos 32 pulgadas. Para 3 millas tenemos 72 pulgadas. En fin, ya queda claro todo el asunto. ¿Por qué no le damos uso para la distancia de 51 kilómetros? Introducimos el valor de 51 kilómetros y lo convertimos a millas. El resultado es una caída de 8.036 pulgadas. Para pasar de pulgadas a metros, solo multiplicamos por 0,0254 y listo. Tenemos una caída de 204,11 metros, pero ese es un procedimiento incompleto si vamos a considerar la distancia de la zona oculta tras el horizonte, puesto que no se toma en cuenta la altura del observador. Pasemos de las incómodas unidades imperiales a las métricas, utilizando el mismo sistema. Multipliquemos metros por kilómetros al cuadrado. Nos sale un valor constante de 0,07848 metros, que multiplicaremos por kilómetros al cuadrado. La caída para 51 kilómetros, según este cálculo, es de 204,12 metros. Pero volvemos. Es un procedimiento incompleto si se quiere considerar la distancia de la zona oculta. Así que vamos a introducir la distancia al horizonte.
según la altura del observador. Solo usamos una raíz cuadrada, introducimos el diámetro terrestre y lo multiplicamos por la altura del observador en unidades de kilómetros. Nos sale como resultado que la distancia de la zona oculta es de 123,76 metros. Básicamente, casi el mismo resultado que nos salió en el cálculo por funciones trigonométricas. Como dijimos, si hablamos de la distancia de la zona oculta tras el horizonte y consideras 8 pulgadas por millas al cuadrado, sin incluir la altura del observador, es un procedimiento incompleto y te dará un resultado erróneo. Entonces, ¿qué significa tener en los cálculos una distancia en la zona oculta de 123,76 metros, en contraste con la vista al skyline de Buenos Aires a 51 kilómetros? Pues significa justamente que nada de menos de 123,76 metros podría ser visible por arriba del horizonte. En el gráfico he puesto como ejemplo algunos edificios. Si se fijan, incluyo la elevación hasta los cimientos de cada edificio. Podemos darnos cuenta de otro grandísimo error de estos precursores y autodenominados refutadores, junto con sus seguidores y acólitos. Mira que despreciar el relieve de la zona en cuestión y omitir la elevación del terreno, dato que tiene que incluirse por obligación si queremos hacer las cosas correctamente. Es una novatada de primer grado y lo que denota es la gran ignorancia por parte de estos pseudo refutadores. Ahora, en contraste con lo que vimos en el video, la pregunta es, ¿tendrán razón los terraplanistas? ¿La matemática del globo, como ellos le llaman, ha fallado? Por supuesto que no. Sucede que los cálculos anteriores son puramente geométricos. Como entenderán, contamos con una atmósfera y, por ende, la refracción atmosférica es un punto obligatorio a considerar en un cálculo sobre las distancias de la zona oculta por el horizonte. Vamos a considerar el aspecto de la refracción que, según Landucci cree, logró refutar, pero más adelante veremos cómo le sale el tiro por la culata. Continuando con el tema, en un caso ideal para el cálculo geométrico, sería no contar con atmósfera. Si pudiésemos vivir bajo esas condiciones, y a modo de ejemplo, es más que probable que el cálculo y lo que observaríamos en el video de Buenos Aires desde Colonia sería algo como esta representación. Los rayos luminosos desde Buenos Aires hasta nuestros ojos o cámaras serían uno recto. Al contar con una atmósfera, la luz la va atravesando hasta que alcanza nuestros ojos o cámaras, y el recorrido por donde se propaga ya no se define como uno tan recto. Según sea el caso, el recorrido será uno curvo por causa de la refracción atmosférica. Y, por supuesto, esto va a variar según algunos factores, como lo son la temperatura, la presión atmosférica, pero principalmente por el gradiente térmico vertical de la zona en cuestión. Para el caso de la presión, lo tenemos fácil. Con un observador a 10 metros sobre el nivel del mar, le podemos asignar un valor aproximado de 1011 milibares. Para la temperatura, mirando la fecha del video en cuestión, dice que se subió el 9 de junio del 2013. El dueño del video no puso la fecha de cuando lo tomó, pero podemos estimar un tiempo razonable de un mes, en lo que se filmó y posteriormente se subió a YouTube. Digamos que se filmó entre mayo y junio. Y, Iriarte, si ves este video y eso que digo no es así,
favor de hacerme la corrección. Vamos a buscar cuáles son las temperaturas promedio para la región de Buenos Aires y Colonia del Sacramento en esos meses. En Buenos Aires está entre 14,7 y 11,4 grados Celsius para la temperatura promedio normal. En Colonia del Sacramento está entre 14,8 y 11,7 grados Celsius. Podemos asignar una temperatura promedio. Digamos que es de unos 13,25 grados Celsius. Para el gradiente térmico vertical de la zona, solo nos interesa el gradiente vertical de temperatura en la troposfera, pues estamos considerando la refracción terrestre, no la refracción astronómica, puesto que tratamos con observadores y objetivos adentro de la atmósfera, no afuera de la misma. La troposfera, que tiene alrededor de 17 kilómetros de espesor al ecuador terrestre, es la capa más densa. Contiene aproximadamente un 75% de la masa total de la atmósfera y un 99% de la masa total del vapor de agua. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos valores? Según el Journal, monitoreo del coeficiente de refracción en la atmósfera baja, usando una configuración controlada de medidas recíprocas y simultáneas de ángulos verticales, trata de forma exhaustiva el tema de la refracción terrestre, relacionado con el asunto sobre levantamientos topográficos. Es un PDF de 14 páginas que leí hace un tiempo para comprender mejor el asunto. Nos indica que debemos introducir el valor de la presión en unidades de hectopascales, pero podemos usar las unidades en milibares, puesto que el valor es el mismo para ambos casos. Luego, nos pide la temperatura en grados Kelvin. Para ello, si tenemos la temperatura en grados Celsius, solo sumamos 273,15 y listo. En cuanto al gradiente térmico vertical, es una disminución de 1 grado Celsius por cada 180 metros de altura. Así que no se diga más y procedamos al cálculo. Nuestro coeficiente de refracción local para nuestro caso es de unos 0,178 redondeados. ¿Qué hacemos con el coeficiente de refracción local? Pues lo usaremos para calcular un radio con el nombre de radio efectivo. Y aquí llegamos a lo que el mitómano de La Plata ineficazmente intenta refutar, porque se comprobará una vez más que este ignorante no sabe absolutamente nada sobre ciencia. Así que no será sorpresa demostrar que este novato no sepa nada sobre óptica, nada sobre meteorología, etc. Sucede que el radio efectivo es un radio de lo que sería una Tierra imaginaria que es más grande y por lo tanto la curvatura es menos pronunciada. Pero, ¿por qué se hace eso? Si se fijan, la línea de visión del cálculo trigonométrico es una línea recta, por lo cual podemos formar un triángulo y calcular todo de forma muy fácil. Así que el radio efectivo reemplaza al radio medio precisamente en el cálculo trigonométrico. Ahora bien, hay otras formas de usar el coeficiente de refracción sin tener que usar el radio efectivo. Incluso, más adelante les mostraré una forma de calcular la curva física del rayo luminoso por la refracción, usando el coeficiente de refracción. Usando el radio efectivo o calculando la curva física del rayo por refracción, arroja un resultado exactamente igual. Lo que pasa es que el procedimiento con el radio efectivo es por mucho más simple que ponerse a calcular la curvatura física del rayo. Así que no importa
que el radio efectivo sea uno imaginario. Solo importa que podamos aplicarlo a un cálculo trigonométrico y que nos dé el mismo resultado que calcular la curva física del rayo, pero de forma más fácil. Así que ya aclarado todo, prosigamos. Introducimos el valor del radio medio y lo dividimos entre 1 menos el coeficiente. Listo. Nuestro radio efectivo tiene un valor de 7.752,57 kilómetros redondeado. Ese valor del radio efectivo reemplazará al radio medio terrestre en nuestro cálculo por funciones trigonométricas para considerar el resultado de la zona oculta, incluyendo la refracción atmosférica. Reemplazamos. Seguimos reemplazando. Otra vez. Este de acá también. Y con este acabamos. Tenemos que el resultado para la distancia de la zona oculta para el observador con 10 metros de altura en la Rambla de las Américas hasta el skyline de Buenos Aires y contando con la refracción atmosférica será de 95,83 metros. Utilicemos otro método para aplicar el coeficiente de refracción sin cálculos trigonométricos ni usando el radio efectivo. Este será el último cálculo, así que ya estamos acabando con este asunto. El método ya ustedes lo conocen. ¿Recuerdan el método utilizado para el cálculo de las 8 pulgadas por millas al cuadrado? ¿Recuerdan que dijimos que a pocas distancias puede ser utilizado? Pues vamos a darle uso. En 1 kilómetro caben 1000 metros. Los dividimos entre el diámetro terrestre y nos sale el valor constante en unidades de metros para el caso del cálculo geométrico. Para incluir el error por refracción al error por curvatura, restamos el resultado de la multiplicación del valor constante y el coeficiente de refracción. Ahora tenemos un nuevo valor constante en unidades de metros. Multiplicamos por kilómetros al cuadrado, introduciendo la distancia de 51 kilómetros. De esos 51 kilómetros, restamos la distancia hasta el horizonte, según la altura del observador. Para que se sepa, se resta la distancia hasta el horizonte de la distancia total, ya que en esa zona no hay nada oculto para ese observador. Los objetivos se comienzan a ocultar luego del horizonte, que por supuesto es nuestro nuevo punto de tangencia para calcular la distancia de la zona oculta. Por lo tanto, no puedes considerar la distancia total. Siempre tienes que restar la distancia hasta el horizonte. Usamos una raíz cuadrada y multiplicamos el diámetro terrestre por la altura del observador en unidades de kilómetros. Como ven, algo nos falta, y ese algo es que no se ha incluido el coeficiente de refracción para el caso de la distancia hasta el horizonte, ya que cuando ocurre el fenómeno de la refracción atmosférica, el horizonte se extiende un poco más según la curva del rayo. Así que dividimos entre 1 menos el coeficiente de refracción. Nuestra distancia de la zona oculta por el horizonte es de 95,83 metros. Una diferencia de casi nada en comparación con el cálculo trigonométrico, que fue una monstruosidad. ¿Qué significa tener una distancia de la zona oculta de 95,83 metros? Significa que de 123,76 metros, incluyendo el coeficiente de refracción,
por arriba de los 95,83 metros, el skyline de Buenos Aires puede ser visto desde 51 kilómetros a una altura de ojo de 10 metros. Bueno, ya hemos acabado con los cálculos. ¿Por qué no nos damos una vuelta cerca de Puerto Madero en Buenos Aires y veamos algunos edificios, sabiendo ahora que por arriba de los 95,83 metros pueden ser vistos con una altura de ojo de 10 metros desde 51 kilómetros en la Rambla de las Américas en Colonia, Uruguay? Vamos allá. Edificios en Puerto Madero a 50,5 kilómetros, desde la Rambla de las Américas, Colonia, Uruguay. Torres El Faro, altura 160 metros más elevación de 8 metros, total 168 metros. Le Parc Puerto Madero, Torre del Boulevard, Torre del Parque y Torre del Río, altura 144 metros más elevación de 11 metros, total 155 metros. Torres Renoir, altura de 175 y 136 metros más elevación de 11 metros, para un total de 186 y 147 metros. Torre Riverview, 100 metros más elevación de 12 metros, total 112 metros. Torre YPF, altura 160 metros más elevación de 11 metros, total 171 metros. Torre del Yad, altura 141 metros más elevación de 10 metros, total 151 metros. Torre Madero Office, edificio ICBC, 140 metros más elevación de 7 metros, total 147 metros. Edificios en San Nicolás, a 51 kilómetros, desde la Rambla de las Américas, Colonia, Uruguay. Torre Galicia Central, altura 160 metros más elevación de 43 metros, total 203 metros. San Martín 344, altura 122 metros más elevación de 40 metros, total 162 metros. Torre Bochart, 110 metros más elevación de 22 metros, total 132 metros. Bochart Plaza, 100 metros más elevación de 26 metros, total 126 metros. Edificio Alas, altura 141 metros más elevación de 31 metros, total 172 metros. Torre Alem Plaza, 121 metros más elevación de 12 metros, total 133 metros. Edificio Carlos Pellegrini, 121 metros más elevación de 13 metros, total 134 metros. Torre Bank Boston, altura 137 metros más elevación de 7 metros, total 144 metros. Edificio San Retiro, a 51 kilómetros desde la Rambla de las Américas, Colonia, Uruguay. Maipú 1270, altura 106 metros más elevación de 29 metros, total 135 metros. Torre Libertador 380, altura 120 metros más elevación de 23 metros, total 143 metros. Torre Pro Urban, altura 107 metros más elevación de 20 metros, total 127 metros.
A grandes rasgos se contaron 38 edificios, más o menos. Yo dije 30. Incluso edificios que están más lejos que Puerto Madero. A grandes rasgos se contaron 38 edificios, más o menos. Yo dije 30. Incluso edificios que están más lejos que Puerto Madero. A grandes rasgos se contaron 38 edificios, más o menos. Yo dije 30. Incluso edificios que están